Muy buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre mi tema de exposición, supervisión e interventoría en los contratos del Estado. Digamos que la vigilancia de los contratos estatales, digamos que hay un principio de responsabilidad que rige la contratación estatal. Entonces, estas entidades estatales están obligadas a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, a proteger tanto los derechos de la propia entidad como de los del contratista y terceros que pueden verse afectados por dicho contrato. Digamos que esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. Digamos que esta actividad contractual se debe ejercer únicamente a través de docentes o dos personajes. Estos son el supervisor o el interventor, según corresponda. Bueno, ¿qué es la supervisión? La supervisión de un contrato estatal es un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere este tipo de conocimientos especializados. Digamos que dentro del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 permite que las entidades estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión de los contratos que suscriben. ¿Qué es la interventoría? Digamos que la interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica. Esta persona la contrata una entidad estatal. No, no puede ser contratada por la empresa a la que se quiere realizar dicha interventoría. Digamos que en qué casos se pueden presentar estas interventorías. Pues primero, cuando la ley estableció la obligación de contar con esta figura en determinados contratos. Es decir, usted firma un contrato con una entidad estatal y en el mismo contrato está estipulado que le deben hacer una interventoría. Segundo, cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia del mismo. Tercero, cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. Y cuarto, digamos que cuando la entidad estatal puede determinar que la interventoría cubra no solo acciones de carácter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y jurídico. Digamos que un contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la entidad estatal. Digamos que hay diferencias entre estas dos figuras de lo que es la supervisión y la interventoría. Entonces, la supervisión es ejecutada por la entidad estatal, mientras que la interventoría es realizada por persona natural o jurídica. La supervisión siempre involucra el seguimiento administrativo, financiero, contable y jurídico, mientras que la interventoría siempre involucra el seguimiento técnico. Y solo si la entidad estatal lo necesita o lo exige, pues ya corresponde a temas financieros, contables, administrativos, jurídicos. La supervisión no requiere conocimientos especializados, la interventoría sí. La supervisión siempre debe ser ejercida por un funcionario, mientras que la interventoría siempre es ejercida por un contratista. Para el tema de cómo se designan los supervisores y los interventores en los contratos, pues el supervisor de los contratos siempre debe ser un funcionario de la entidad estatal que lo exige. Para su selección debe tenerse en cuenta que él mismo no requiere un perfil predeterminado, pero que sí es necesario que pueda actuar al menos como par del contratista y que tenga asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual. Es recomendable que antes de que la entidad estatal designe un funcionario como supervisor, haga un análisis de la carga operativa de quién va a ser designado. La designación de supervisor debe ser efectuada a más tardar en la misma fecha en la que se adjudique el contrato, cuando el mismo sea resultado de un proceso de contratación competitivo. La entidad estatal debe tener en cuenta que cuando no se haga la designación del supervisor o la responsabilidad de la vigilancia y control de la ejecución del contrato, tiene que ser por medio del ordenador del gasto. A ver, para hablarles un poco más sobre los interventores.
La interventoría es una especie de contrato de consultoría, por lo que la selección del interventor siempre debe hacerse a través de la modalidad de selección de concurso de mérito, salvo que el presupuesto corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual eh, debe ser la modalidad utilizada, por decirlo de ese modo. En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, el proceso de contratación que tiene por objeto la interventoría deberían incluirse los datos del proceso de contratación que se está adelantando con el fin de que los posibles oferentes conozcan todos los detalles del contrato que debe ser vigilado. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato de objeto de la vigilancia, y en ellos no pueden incluirse cláusulas excepcionales al derecho común, eh, o si no queda nulo. Digamos que las funciones de los supervisores y los supervisores y interventores tienen la función general de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos. Digamos que es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escritos, y los requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP. Digamos que este tema del SECOP ya nos lo enseñó a utilizar muy bien uno de nuestros compañeros, que fue una de las primeras exposiciones, que fue Diego. Una página del Estado de libre acceso. Entonces, otras funciones que tienen los supervisores y los interventores son apoyar el logro de los objetivos contractuales, mantener en contacto a las partes del contrato, evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución, solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités, desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución de dicho contrato. Por otro lado, los interventores o los consultores deben informar a la entidad estatal cuando se presente algún incumplimiento contractual. Digamos, para hablar más, digamos, para explicar mejor el tema de cómo es la vigilancia que se le realiza a estas personas y a los contratos. Entonces tenemos varios tipos de vigilancia, lo que es la administrativa, la técnica, la financiera y la contable. Entonces, para hablar de la vigilancia administrativa, esta debe velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla con las normas en materia del archivo. Esta debe entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. Por otro lado, debe garantizar la publicación de los documentos del contrato de acuerdo con la ley, como les mencionaba anteriormente en el SECOP. La vigilancia técnica hace referencia más que todo a cómo se verifica y cómo se aprueba la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato. Entonces, por ejemplo, los planos, los diseños, las licencias, las autorizaciones, los estudios, los cálculos, las especificaciones que debe tener cada contrato. Por otro lado, debe verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente, y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. Otro lado, solicitar que la entidad estatal haga efectivas las garantías del contrato cuando haya lugar a ello y suministre la justificación y documentación correspondientes. La vigilancia financiera y la contable, estas deben revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios del mismo objeto. Debe documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato. Debe verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, como son los abonos, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato. Digamos que la responsabilidad que tienen los supervisores y los interventores son, en términos de la ley, entonces está la ley 80 de 1993, el Estatuto Anticorrupción, donde dice que las entidades estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales son responsables de sus actuaciones y omisiones, y en consecuencia están comprometidos a una responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué es la responsabilidad civil, o lo que puede recaer sobre un
contratista o interventor que no haga bien su trabajo. Esta responsabilidad hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha causado a otro, normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. En el caso de los supervisores o interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 1993 se materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento de garantía, que debe ejercerse por parte de la entidad estatal cuando la misma resulta condenada o caduca de daños generados por el incumplimiento. Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del supervisor e interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa. La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores públicos y o particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño del patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del patrimonio estatal. Digamos que las características que tiene esta responsabilidad fiscal, digamos que es meramente resarcitoria, es de carácter patrimonial, pues el gestor fiscal responde con su patrimonio. Eso quiere decir, digamos, si usted no hizo bien su trabajo, tiene una demanda fiscal, lo primero que usted le van a hacer es, para amortizar este daño que usted causó en el Estado, lo primero que le van a mirar a usted es el patrimonio. La responsabilidad penal es aquella derivada de las actuaciones que transgreden sin justificación legítima los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. En el caso particular de los supervisores interventores, que para este tipo de responsabilidad también son considerados particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Vemos que para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando no se exige la calidad de los bienes y servicios contratados, acordada en el contrato y vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias. Se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. Se omite el deber de informar a la entidad estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. Digamos que las prohibiciones que tienen los supervisores e interventores es adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación de algún contrato, solicitar, recibir directa o indirectamente para sí o para un tercero favores o dinero, omitir, denegar o retardar el espacio de los asuntos a su cargo, permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato, exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. Y ya, esas serían, digamos, que todas las cláusulas penales que tienen los interventores y consultores y los supervisores también. Y eso sería todo. Muchas gracias.